Dios te bendiga, papá. Buenas noches. Mucho gusto, hijo. Continuamos con el estudio de Apocalipsis. Amén. ¿Qué estamos estudiando ahorita? Romanos 11:1. ¿Por qué? Para tratar de entender el lugar de Israel en la escatología, qué hace Israel en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis y por qué estamos también seguros de que la iglesia no tiene nada que ver en la gran tribulación. Porque en toda esta sección de Apocalipsis ya no aparece la iglesia. Exactamente. Es Dios tratando con Israel y llevando juicio sobre el mundo impío, el mundo sin Dios, el mundo que rechazó a Cristo. Así es. Ya la iglesia ya no está. Entonces tenemos que entender el papel de Israel. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación al respecto. Entonces, para tener ese contexto es importante que entendamos esto. Entonces leemos Romanos 11:1 nuevamente. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El pueblo al que se refiere Pablo en Romanos 11:1 entonces es Israel. Sin embargo, es claramente, el punto está claro, es Israel el que aparece aquí. Ajá. Y una cosa, él mismo dice, sí. Para muestra un botón, dice, yo soy israelita. Yo soy israelita. Yo soy israelita. Y fíjate que nosotros tenemos que entender realmente que este punto tiene que ver con el carácter de Dios y con la escatología también, y por lo cual tenemos que darle gracias a nuestro Padre de darnos esta enseñanza de su palabra, porque entonces nosotros entendemos que si Dios no va a abandonar a Israel, no nos va a abandonar a nosotros tampoco. Así es. Tampoco. Totalmente. Amén. Y es preciso pensar en eso, que el Señor va a cumplir a cabalidad todas las promesas que le hizo a Israel. Ahora, leamos el versículo 2 de Romanos 11. Romanos 11, verso 2. Mire cómo dice. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Mira, pues solo ahí. ¿Cómo comienza el versículo? ¿No ha desechado Dios a su pueblo? No pregunta. Sí, no pregunta. No ha desechado Dios a su pueblo. Mira, pues, ¿qué dice el versículo 1? ¿Desechó Dios a Israel? De ninguna manera. ¿Qué dice el versículo 2? ¿No los ha desechado? Por si no entendiste esta la primera, te repite la segunda. Y esto no solo es Pablo, es el Espíritu Santo. ¿Usted piensa que Dios va a desechar a Israel? Mire Romanos 11:1. Y si no lo entendió, mire Romanos 11:2. Y si no lo entendió, mire todo el capítulo. Y si no lo entendió, mire todo el contexto bíblico. Es que es una promesa maravillosa del Señor. Al leer lo que dice Pablo, debemos preguntarnos cómo la escritura podría ser más clara sobre este tema. También me pregunto cómo la gente puede llegar a estar tan confusa en este tema, porque hay tanta confusión.
Sin embargo, 2000 años después de que Pablo escribió la epístola a los romanos, mucha gente está diciendo que Dios ha rechazado a Israel. Veamos aquí un ejemplo de lo que dijo al respecto uno de ellos. Fíjate que es un libro que se llama El Milenio, pero es para negar el milenio. El milenio, sí. De Lorraine Wettner. Mira, aquí en la página 89 dice esto, un pedazo de la página 89 dice: puede parecer duro decir que Dios ha terminado con los judíos, pero el hecho del asunto es que Él ha terminado con ellos como un grupo unificado nacional. Esa misión ha sido tomada de ellos y dada a la iglesia cristiana. Y es esa gentecita que anda negando el milenio, anda negando el arrebatamiento, también, sí. y anda negando la divinidad de Cristo. Y lamentablemente la gente sin un buen contexto bíblico agarra Lo cualquier creen. libro y qué chilero lo que dice aquí, qué interesante, ¿verdad? Y como suena Es novedoso. rimbombante y novedoso, enseñémoslo. Esta declaración es una negación de la escritura. Wow. Es que no solamente se niega una cosa, al negar esto se niega la escritura. Ajá. Uno debe preguntarse si este escritor nunca estudió Romanos 11, 1 y 2. ¿Será que pasó por ahí a leer las obras de hombres como este que dicen que Dios ha terminado con Israel? Debemos preguntarnos cómo llegaron a esa interpretación. Mire, en Romanos 11.1, en su segunda parte, Pablo mostró su conversión como un judío convertido. Y él dijo, esto es evidencia de que Dios no ha rechazado a Israel. Yo soy judío, yo soy parte de ese remanente precioso. De manera similar, en Romanos 11, 2 al 4, Pablo usa otro ejemplo del Antiguo Testamento, el relato de Elías en 1 Reyes 19, 10, 14, para mostrar que Dios no ha rechazado a Israel. Versículo 2, él dice, yo soy de ese remanente. Y esto del remanente no es que Dios haya comenzado ahorita. No. Y entonces hace una cita de primer libro de Reyes. Cuenta esa historia, pues. Leamos Romanos 11, verso 2 al 4. Mira qué interesante. ¿No ha desechado Dios a su pueblo? No ha desechado Dios. El cual es que vos lo lees como una interrogación, pero no es una afirmación. Al no cual desde ha antes, desechado, no ha desechado Dios a su pueblo. Al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Y mira el verso 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Vos no estás solo. Mire qué interesante. Durante un tiempo de gran apostasía espiritual en Israel, el profeta Elías pensó que él era el único que había quedado fiel a Dios. Y Dios le mostró, sin embargo, que él no era el único, porque había 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Estos 7,000 creyentes habrían sido un pequeño porcentaje de la nación en su conjunto. De hecho, este remanente creyente habría comprendido menos del 1% de la población total de la nación. O sea, era tal vez 1%. Elías, sin embargo, no subestima la importancia de estos 7,000 hombres. 7,000, aunque solo un pequeño remanente, es mucho más que uno. Incluso durante este tiempo oscuro de la historia de Israel, Dios estaba trabajando y preservando un remanente para sí mismo. Es que Elías le dice, Señor, no hay nadie. ¿Acabaron tu pueblo? Le dijo. Sí. ¿Acabaron tu pueblo? Sí, momento le dice el Señor. Hay 7,000. Hay 7,000. Ahora miremoslo en el contexto. Viene el apóstol Pablo, versículo 1. Sí, dice, ¿desechó Dios a Israel? De ninguna manera. Versículo 2. El Señor no ha desechado a su pueblo. Versículo 2 al 4. Él siempre se ha guardado y se guardará un remanente. Un remanente. ¿Eso quiere decir que Dios no va a desechar a Israel? Nunca. 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 Y esta gente que dice, lo vamos a borrar del mapa. Yo me recuerdo, este hombre, primer ministro, creo yo,
que es lo que tiene Egipto, ¿verdad? Ajá, sí. Abdal Nasser dijo, vamos a borrar del mapa a Israel. Papito, eso no se puede. Eso no es contra Israel. Eso sería contra Dios. Eso es contra Dios, sí. Ajá. Pablo hace la conexión entre el tiempo de Elías y el suyo en el versículo 5, Romanos 11:5. Entonces, Pablo está conectando el tiempo de Elías con el tiempo de la iglesia. Correcto, siempre hay un remanente, siempre hay un remanente. Mire lo que Romanos dice el versículo 11:5. 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente. Escogido por gracia. Mire qué lindo. Así también, aún en este tiempo. Y Pablo está hablando por este tiempo. Y nosotros tenemos que hablar por este tiempo. Siempre hay un remanente. Y Pablo no está hablando antes de la gracia, está hablando en el periodo de la gracia, la iglesia instituida, la iglesia funcionando. Eso quiere decir que la iglesia funcionando y Dios sigue tomando en cuenta a Israel, por supuesto. Israel está en un periodo complicado, sí, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Es decir, él dice, Dios no ha terminado con Israel. Pero es que no está trabajando con la iglesia. Por supuesto, ese es un paréntesis en el programa de Dios para Israel. Entendemos eso. Sin embargo, cuando la iglesia es arrebatada, entonces Dios comienza a tratar nuevamente con Israel. ¿Y cuál es su siguiente tratamiento? La gran tribulación. Así es. Y entonces vamos a tener que estudiar un poquitito más adelante lo que es el propósito de la gran tribulación. Y eso es básico entenderlo. Para responder a la pregunta, ¿pasará la iglesia a la gran tribulación? Lo primero que tenemos que responder es cuál es el propósito. Y el propósito es tratar con el malcriado Israel y tratar con el condenado, que ya está condenado del pueblo gentil. Y entonces no cabe ahí la iglesia. No tiene razón ahí la iglesia. Cuando se habla de la elección de Dios de Israel, dos distinciones deben ser entendidas. Amén. En primer lugar, hay una elección nacional, como vimos en Amós 3:2. Dios escogió a Israel por encima de todas las naciones de la tierra, a la nación de Amós 3:2. ¿Cómo dice? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, de todas las familias de la tierra. Mire, Dios escogió a Israel antes de que siquiera existiera este pueblo como nación. Esta elección nacional tampoco significa que dentro de la nación elegida cada judío sea salvo. Él ha elegido a la nación en su conjunto, pero no quiere decir que sean salvos. Que como vos sos judío, ya sos elegido. No. Esta condición única de Israel como la nación elegida de Dios debe mantenerse separada de lo que Dios ha planeado para otras naciones. Aunque Dios ha bendecido a otras naciones, estas naciones no son escogidas por Dios. Ninguna otra nación puede alegar las promesas que Dios hizo a Israel. Israel es único, es la única nación que ha sido elegida por Dios. Mire pues, Amós 3:2, otra vez, a vosotros solamente. ¿Cómo? Solamente he conocido. ¿A quién más? A nadie. No, Guatemala, porque Guatemala votó. No, Guatemala tiene una bendición, por supuesto, pero no como Israel. No como Israel. Tiene una bendición del Señor por haber amado a Israel de esa manera, pero nunca como la de Israel. Es que la palabra es la palabra. A vosotros solamente. Pero dicen los judíos, pero nosotros somos muy amigos de Guatemala. Y que ayúdenle, por favor. Es que Donald Trump nos llevó allá a la embajada, entonces los Estados Unidos tienen que ser bendecidos. Hay una bendición de Dios por cualquier cosa que hagamos por su pueblo y que sea su propósito, por supuesto, que sea su propósito. Pero es igual, nos parece. ¿Ya somos como Israel? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice a vosotros solamente. Eso quiere decir que para Dios la nación elegida es Israel. Ahora,
hay otro punto. En segundo lugar, además de la elección nacional de Israel, existe la elección de judíos individuales dentro de la nación. Son estos judíos electos que experimentan la salvación espiritual de Dios. Pablo se refiere a estos judíos electos en Romanos 9, 6 y 7. Sí. Cuando dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos. Dentro de la nación hay electos, hay elegidos dentro de la nación. Pero es que como el Señor eligió la nación. No. No. Esa es una elección nacional. ¿Qué quiere decir Dios? Específicamente este pueblo. Pero, mire lo que vuelve a decir el la 7, palabra. Romanos 9, 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque esto quiere decir que como sí, ahí hay aquí todo, ¿verdad? No. Ahí hay una selección. Eso es claro. Mire, hermano, yo le vuelvo a leer esos dos versículos, Romanos 9, 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado. O sea, entonces quiere decir que Dios falló. No, ella misma dice que no, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué tremendo. No todos los guatemaltecos son guatemaltecos. Eso suena raro. No, pero es que Dios lo está diciendo. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Para decirlo en chapín, vos te podés parecer a Tecumán, pero eso no quiere decir que sos guatemalteco. Mire qué cosa más interesante. Aunque Israel es una nación elegida, ser parte de esa nación elegida no significa que un judío se salva automáticamente. Muchos judíos en los tiempos de Pablo pensaban que eran salvos simplemente porque eran descendientes físicos de Abraham. Ya con eso se salvaron. No, los verdaderos judíos, sin embargo, no son solo los descendientes físicos de Abraham, sino los creyentes en Cristo. Wow. Si un judío ha de ser salvo, lo será en base a la gracia y por la misma forma que cualquier otra persona del mundo. Repetí eso, por favor, Pablo. Si un judío ha de ser salvo, lo será en base a la gracia y de la misma forma que cualquier otra persona que esté en el mundo. O sea, si usted piensa que ¿por qué judío? Y que fíjese usted que yo tengo sangre judía. ¿Qué tenés más que yo que tengo sangre de Tecumán? ¿Qué tenés más que yo? No te da ningún beneficio. No, es que la entrada. Y fíjate que es Romanos 11 la que lo dice tan claro, el verso 5 y 6. Leámoslo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente. ¿Qué quiere decir remanente? ¿Quiere decir todo? Guardó, no, una parte, un pequeño grupo. ¿Qué quiere decir el comerciante, el que vende camisas, que le quedó un remanente? Que le quedó un poquito. ¿Que le quedaron todas? No, que le quedó un poco. Y es un remanente escogido por gracia. Y el 6. ¿Cómo? ¿Escogido por qué? Por gracia, dice. Wow. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siga. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mire, Pablo está diciendo una cosa. Primero, en el verso 1 dice, Dios no ha desechado a Israel. De ninguna Pero manera. cuando decimos, Dios no ha desechado a Israel, no está pidiendo el acta de nacimiento, el acta de donde asientan los nacimientos de Israel para llevárselos a todos. No, dice que hay un remanente. Y que ese remanente es por gracia. Es que esta declaración es importante, mis amados hermanos, porque muchos creyentes hoy día creen que Dios ha terminado con Israel porque Israel ha sido infiel. Dicen que Israel era el pueblo de Dios, pero que a causa de su desobediencia, Él los ha desechado para siempre. Pero de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículo 6, la elección de Israel no está basada en obras, está basada en la gracia. ¿Y sabe qué? Siempre que hubo gente mala en Israel, Dios se guardó gente muy buena que Él había escogido por gracia.
Su remanente. Su remanente. Totalmente. Sorprendentemente, muchos de los que niegan el futuro de Israel en el plan de Dios son a menudo los más firmes sobre la seguridad eterna individual basada en la gracia de Dios. Sin embargo, esto es incompatible. ¿Cómo hablan de la seguridad de la salvación? Y no pueden hablar de la seguridad de las promesas para Israel. Si una persona entiende la gracia de Dios en la elección individual, no debería de tener problemas para entender la posición segura de Israel. Sin embargo, muchos de los que se destacan más fuerte por la gracia de Dios y la soberanía de la elección individual creen que Dios ha rechazado a Israel por su infidelidad. La elección de Israel, sin embargo, nunca fue por obras en ningún tiempo. Y esa es la otra cosa. Fíjate que estaba leyendo un libro que dice, la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, y en el Nuevo Testamento es por gracia. Error. ¿De dónde? Graso. Jamás. Hermano, comencemos por esta imposibilidad. No hay hombre que pueda tener obras con las que pueda llegar a la puerta del cielo y decir, disculpen, ábranme la puerta porque yo soy bueno. Sí. No, eso haría pensar que todos los del Antiguo Testamento en el infierno van a estar. Correcto, no, es por gracia. Hermano, entendamos esto, la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Donde hay obras se va la gracia, donde hay gracia se van las obras. No pueden ir de la mano, ¿verdad? No. El domingo estudiábamos acerca de que el plan de salvación de encarnación fue diseñado en la eternidad. Eso quiere decir que el plan ha sido el mismo siempre. Ahora quiere decir que yo soy salvo y me puedo portar como me dé la gana. No, ¿sabe por qué? Porque esa fe no solo salva, esa fe de Cristo cambia la vida. Y es la manera específica de ver quién es un creyente solo de nombre nominal, de ónoma, nombre nominal, y es un creyente verdadero. Y Jesús lo dijo, por sus, ¿qué? Frutos los conoceréis. Perfecto. Es que no estamos diciendo, hermano, reciba a Cristo, usted se puede portar, haga lo que quiera, de la manera que quiera. No. Porque mire pues, en Israel hay un remanente. Digamos, estábamos hablando de la parte del sur de Israel, ¿va? Que se fue al cautiverio de Babilonia. Ahí va Daniel. Ahí va Sadrach, Mesach y Abednego. Todos eran malcriados. No. Todos eran peleoneros con Dios. No, idólatras, no. Y ese remanente. Y Daniel era salvo por gracia y se portaba mal. No, mi amado hermano. Y esta es la fe de nosotros. Y eso es lo que hemos aprendido de la palabra del Señor y lo que enseñamos en Iglesia de Vida. Amén. Porque eso es lo que dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Mis amados hermanos, esto es precioso. Algunos dirán, bueno, y ahora ya estamos estudiando Romanos, entonces no era Apocalipsis. El problema, mire pues hermano, usted no puede agarrar Apocalipsis y aislarse y meterse solo con Apocalipsis para entenderlo. No, hay que entender la profecía del Antiguo Testamento, específicamente la profecía de Daniel. Hay que entender Romanos capítulo 9, 10 y 11. Hay que entender, mi amado hermano, ¿qué hace Israel? Para saber qué hace Israel ahí y por qué la iglesia no está ahí. Seguimos mañana. Bueno, no mañana porque tenemos miércoles de oración. El jueves. Pero el jueves continuamos. Bien, hermana Dorita, para que oremos un momento. Muy buenas noches, hermana Dorita. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Amén. Estábamos tan concentrados, ¿verdad? Amén. Siempre meditando en el Señor. Qué maravillosa la le palabra alabamos, del le Señor, damos ¿verdad? gloria por su fidelidad.
Y porque, hermanos, Él sigue con su carácter de fidelidad a nosotros. Y nos oye nuestras oraciones. Él oye nuestras oraciones. Él está listo a responder. Y yo quiero que se ponga de acuerdo en este momento con nosotros para que oremos. Amén, Oremos. amén. Padre amado, sí, papito. estamos delante de ti en esta Gloria hora, a tu Padre, nombre, para Dios. Gloria a tu una vez nombre, más Padre. adorar Sí, tu Señor. nombre, Sí, juntos Padre. Sí, alabarte, Señor. exaltarte, Te bendecimos, Padre. agradecerte todas tus bondades, como dice tu palabra. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Queremos tener siempre un corazón lleno de gratitud hacia ti, Señor, agradecidos contigo, porque no nos has dejado, porque no nos has desamparado, porque has estado atento al clamor de tus hijos. Hoy, Señor, te pedimos, te clamamos, porque tú, Señor, sigas obrando milagros, señales y prodigios en tus hijos, porque tú, Señor eterno, oiga la oración de cada uno. Ahí, Señor, en este momento, ahí en su casa hay hermanos, hermanas, que a lo mejor, Señor, están atravesando una situación crítica, difícil, que tienen un problema de cualquier índole, y nosotros oramos, Padre, porque ellos, Señor, llenen su corazón de fe y te clamen, Señor. Amén. Sí, papito. Y te claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Es tu palabra santa, Señor, que nos anima a creer siempre que tú estás, Señor, listo a escucharnos, Padre. Gracias. Pedid y se os dará, dice tu palabra. Buscad y llamará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, estamos hoy pidiendo porque tú bendigas a tus hijos, a cada uno por nombre, Señor, porque tú obres en salud, en provisión, en protección, Señor, porque tú bendigas a todos nuestros hermanos, hermanas, que a lo mejor ahorita están en un turno, Señor, en un trabajo, Señor, en cualquier lugar de donde pueden estar trabajando, Señor. Protégeles, guárdales, dales fuerzas, dales sabiduría para hacer su trabajo, y dale, Señor, siempre el gozo de su salvación, el gozo de ser tus hijos, de saber, Señor, que tenemos entrada al trono de tu gracia, porque un día te recibimos en nuestros corazones y tú vives en nosotros. Aleluya. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor, gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Te agradecemos todas tus bondades y oramos siempre con gratitud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Mañana servicio de oración Oración. con las iglesias.